Los derechos humanos en las empresas, la materialización de las empresas. Y hay una pregunta muy importante, ¿qué se debe hacer para cumplir con la protección de los derechos humanos en el contexto empresarial? Para cumplir con las obligaciones de los derechos humanos de, y hacer de esto una realidad, el Estado debe realizar distintas acciones, así como evitar actuar de forma contraria a los mismos. Tales acciones pueden consistir en la creación de leyes, reglamentos, códigos o bien a través de diversas medidas administrativas y políticas públicas. Incluso los principios rectores concernientes a los derechos humanos de las empresas mencionan en el principio rector 1: los estados deben proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio y en su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto debe adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. Las leyes, políticas públicas y armonización. En México se cuenta con diversas herramientas para evitar que las actuaciones de las empresas vulneren los derechos humanos de terceros. Algunos ejemplos son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la Ley Federal de Seguridad Privada, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, entre otras, que tienen como objetivo regular las relaciones entre particulares. Las políticas públicas son útiles para la creación de ambientes en los que se haga realidad el respeto a los derechos humanos. Además de la legislación, la formulación de políticas públicas permite que se cumplan objetivos específicos, tales como la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en las actividades empresariales. Como ejemplo que incluye esta perspectiva es el Programa Nacional de Derechos Humanos de 2014 a 2018, que en su objetivo número 4 indica lo siguiente. Estrategia 4.4: promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado, así como las políticas y actividades empresariales. Las líneas de acción es fortalecer los mecanismos dirigidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en las empresas y el sector privado. Fomentar que las empresas difundan los derechos humanos y los incluyan en sus declaraciones de principios, códigos y políticas. Impulsar el enfoque de derechos humanos en la responsabilidad social empresarial. Promover que la legislación que regula las empresas garantice el respeto a los derechos humanos. Coadyuvar que las empresas conozcan sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto a sus trabajadores y usuarios. Puede mencionarse la inclusión específica sobre empresas y derechos humanos en la política pública de México. Los principios rectores indican que no basta con tener leyes, sino que se deben revisar periódicamente a fin de encontrar todas aquellas brechas que hagan posible que las empresas vulneren derechos humanos. El principio rector 3, correspondiente a las funciones reglamentarias y normativas del Estado de carácter general, prevé que en cumplimiento de su obligación de protección, los estados deben hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas para evaluar periódicamente si tales leyes resultan adecuadas y remediar eventuales carencias. Asegura que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan, sino que propicien el respeto de los derechos humanos para las empresas. Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus actividades. Alentar, si es preciso, exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. Esto lo menciona la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, también mencionaré también, se escuchará un audio donde se menciona sobre los derechos humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los hitos fundamentales de nuestra historia. No en vano, hablamos de un documento sin precedentes, en el que se establecieron los derechos naturales de la dignidad humana, de los que toda persona ha de poder gozar. Esta declaración, proclamada en París por la Asamblea General de la ONU el día 10 de diciembre de 1948, consta de 30 artículos y cuenta con traducciones para más de 500 idiomas. Dicha declaración ha pretendido ser el faro que alumbra los pasos de la humanidad desde aquel entonces. Sin embargo, casi 70 años después, parece que la luz de ese faro se está apagando poco a poco y se va perdiendo en el horizonte. A continuación, vamos a enumerar los 30 artículos que corresponden a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos. Todos, por lo tanto, deberíamos ser tratados de la misma manera. Derecho humano número 2. No discrimines. Los derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad. Derecho humano número 4. Ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. No podemos hacer a nadie nuestro esclavo, ni podemos permitir que nadie nos esclavice. Derecho humano número 5. No a la tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos, tanto física como psicológicamente. Derecho humano número 6. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Puedes ir a cualquier lugar del mundo y aún así mantener todos tus derechos vigentes. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. La ley es la misma para todos y, por lo tanto, nos debe de tratar a todos con equidad. Derecho humano número 8. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Derecho humano número 9. Ninguna detención injusta. Nadie tiene derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. Derecho humano número 10. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga lo que deben hacer. Derecho humano número 11. Siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. Derecho humano número 12. El derecho a la intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación y nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas, hurgar en nuestras posesiones o molestar a nuestra familia. Derecho humano número 13. Libertad de movimiento. Todos tenemos derecho de ir donde queramos en nuestro propio país. Podemos movernos y viajar a donde nos plazca. Derecho humano número 14. El derecho de buscar un lugar seguro donde vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para poder estar seguros. Derecho humano número 15. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país. Derecho humano número 16. Matrimonio y familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia. Derecho humano número 17. El derecho a tus propias posesiones. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias cosas o a compartirlas. Derecho humano número 18. Libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo queremos. Derecho humano número 19. Libertad de expresión.
Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente, ya sean correctas o equivocadas. Derecho humano número 20. El derecho a reunirse en público. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y seres queridos y de trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queramos unirnos. Derecho humano número 21. El derecho a la democracia. Todos tenemos derecho a tomar parte en el gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir a sus propios líderes. Derecho humano número 22. Seguridad social. Todos tenemos el derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y atención médica si estamos enfermos o somos mayores. Derecho humano número 23. Derecho de los trabajadores. Todo adulto tiene el derecho a trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato. Derecho humano número 24. El derecho a jugar. Todos tenemos el derecho a descansar del trabajo y a relajarnos. Derecho humano número 25. Comida y alojamiento para todos. Todos tenemos el derecho a una buena vida. Madres y niños, gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas tienen el derecho a recibir cuidados. Derecho humano número 26. El derecho a la educación. La educación, efectivamente, es un derecho. Derecho humano número 27. Derechos de autor. El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Derecho humano número 28. Un mundo justo y libre. Derecho humano número 29. Responsabilidad. Tenemos un deber hacia los demás y deberíamos proteger sus derechos humanos, así como sus libertades. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Absolutamente nadie. Los derechos humanos responden a la experiencia y a la racionalidad. Ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas conseguir esta Declaración Universal que expone y reconoce todos nuestros derechos. Esta relación de derechos es el resultado de la cordura y de la evolución. La historia ha estado marcada por la injusticia y por el abuso de poder. Ahora que conocemos nuestros derechos, debemos aferrarnos a ellos para impedir que nunca más nos los vuelvan a arrebatar. Por desgracia, últimamente estamos presenciando cómo nuestros derechos humanos están siendo violados, prácticamente todos ellos, en uno u otro momento. El primer paso para que esta declaración siga vigente y no se pierda en el tiempo es que tú conozcas cuáles son los derechos que contiene y estés alerta ante cualquier intento de arrebatártelos. Nunca dejes que ninguna medida política y supuestamente justificada vulnere estos derechos. Las medidas efectivas no están reñidas con el respeto a estos 30 artículos. De hecho, una medida que ignore... Bueno, buenas noches, es un excelente tema que se audio que se escuchó.